El sistema financiero no es solo un conjunto de bancos, monedas y préstamos. Es una estructura compleja que regula cómo ganamos, gastamos, ahorramos e incluso pensamos sobre el dinero. Desde que nacemos, estamos inmersos en este sistema, aunque nadie nos explique sus reglas ocultas. Nos enseñan a trabajar por un salario, a pagar impuestos, a pedir créditos, pero rara vez nos muestran cómo funciona realmente la máquina detrás de todo eso. Este sistema no fue diseñado para hacernos ricos, sino para mantener un flujo constante de dinero desde las personas comunes hacia instituciones poderosas. Y lo hace de forma tan natural que casi ni lo notamos. Cada transacción que haces con tu tarjeta de débito o crédito deja un rastro digital que otras entidades pueden usar. Las empresas financieras recopilan datos sobre tus hábitos de consumo, tus decisiones más pequeñas, incluso tus retrasos en pagos. Con esa información, crean perfiles que determinan tu nivel de riesgo, qué productos ofrecerte y cuánto cobrarte por ellos. No estás siendo evaluado solo por tu salario, sino por tu comportamiento. Y si ese comportamiento no encaja con lo que el sistema considera seguro o confiable, empiezas a pagar más por todo. Uno de los primeros errores que comete la gente es confundir ingresos con riqueza. Ganar mucho dinero no significa que seas rico. La verdadera riqueza se mide por lo que conservas, inviertes y multiplicas. Pero el sistema está diseñado para que gastes rápidamente lo que ganas. Publicidad constante, modas cambiantes, presión social y acceso fácil al crédito hacen que muchos vivan por encima de sus posibilidades. Y cuando llega la crisis, son los primeros en caer. El sistema también depende de tu desconocimiento. Mientras menos sepas sobre finanzas personales, más fácil será manipularte. Por eso temas como interés compuesto, inflación, devaluación monetaria o estructuras tributarias rara vez se enseñan en escuelas públicas. No es casualidad. Si entendieras cómo el dinero pierde valor con el tiempo, quizás no dejarías todo tu ahorro en una cuenta corriente que no genera rendimiento. Si supieras cómo los intereses de una tarjeta de crédito pueden duplicar lo que debes en pocos años, tal vez no la usarías tan a la ligera. Además, el sistema promueve una falsa sensación de seguridad. Te dicen que si trabajas duro, ahorras un poco y sigues las reglas, todo saldrá bien. Pero no te advierten que el ahorro tradicional muchas veces no alcanza para jubilarse con dignidad. Tampoco mencionan que la inflación devora tus ahorros año tras año. Y mucho menos hablan de cómo los bancos usan tu dinero para generar ganancias, mientras tú recibes apenas un pequeño porcentaje, si es que recibes algo. Lo peor es que muchas personas creen que están tomando decisiones libres, cuando en realidad están eligiendo dentro de un menú limitado que otros prepararon. ¿Quieres comprar una casa? Tienes que pedir un préstamo hipotecario. ¿Quieres estudiar? Necesitas un crédito estudiantil. ¿Quieres emprender? Probablemente necesites financiamiento. En todos los casos, el sistema te ofrece una solución que incluye deuda. Y con la deuda viene el control. Porque mientras debas dinero, tendrás que seguir generando ingresos estables, lo que reduce tu libertad de elección. Este modelo no es un accidente. Ha sido construido durante décadas, con políticas monetarias, leyes fiscales y mecanismos de crédito que favorecen a unos pocos. Los grandes bancos, corporaciones y gobiernos tienen acceso a herramientas que tú no tienes. Tasas preferenciales, exenciones impositivas, información privilegiada, capacidad de crear dinero. Mientras tanto, la mayoría de las personas lucha por salir adelante con salarios estancados y costos crecientes. Y aquí está el punto clave. El sistema no necesita que seas pobre para funcionar. Solo necesita que nunca alcances la independencia financiera. Porque si logras vivir sin depender de salarios, créditos o bancos, dejas de ser útil para esta maquinaria. Tu dinero deja de circular por los canales que otros controlan. Tu comportamiento deja de ser predecible. Y eso representa una amenaza. Por eso, uno de los mayores actos de resistencia hoy no es político, sino financiero. Aprender a manejar tu dinero, entender cómo funciona el sistema y tomar decisiones conscientes es un paso fundamental. No se trata de rebelarte contra todo, sino de jugar con inteligencia dentro de un juego que ya existe. Porque si no entiendes las reglas, siempre perderás.
En las próximas sesiones, vamos a desmenuzar exactamente cuáles son las trampas más comunes, cómo identificarlas, y qué puedes hacer para protegerte. No se trata de teorías conspirativas, sino de hechos reales, respaldados por economía, historia y comportamiento humano. Lo que verás a continuación puede cambiar para siempre tu relación con el dinero. Depender únicamente de un salario mensual es una de las formas más comunes de caer en la trampa financiera moderna. Muchas personas creen que tener un trabajo estable es sinónimo de seguridad económica. Pero en realidad, el empleo tradicional fue diseñado para crear dependencia, no libertad. Cuando tu única fuente de ingresos proviene de un empleador, estás sometido a sus decisiones, cambios de horario, recortes de personal, reestructuraciones, automatización. Y si pierdes ese trabajo, todo tu equilibrio financiero se derrumba en cuestión de meses. Además, el salario fijo está sujeto a una depreciación silenciosa, la inflación. Aunque tu sueldo aumente un 5% al año, si la inflación es del 8%, estás perdiendo poder adquisitivo. Y en muchos países latinoamericanos, la inflación supera con frecuencia los aumentos salariales. Eso significa que, aunque trabajes más horas o tengas más responsabilidades, tu calidad de vida puede estar disminuyendo sin que lo notes. El sistema te hace creer que avanzas, cuando en realidad retrocedes lentamente. Otro problema grave es la carga impositiva. Una parte significativa de tu salario se va antes de que siquiera lo veas. Impuestos sobre la renta, contribuciones a la seguridad social, descuentos obligatorios. En algunos casos, más de la mitad de lo que ganas como productor termina en manos del Estado o de intermediarios. Y luego, cuando gastas ese dinero, vuelves a pagar IVA, impuestos al consumo, servicios básicos regulados. Es un ciclo constante de extracción. Peor aún, cuanto más ganas como empleado, más impuestos pagas. El sistema recompensa el trabajo asalariado con mayor carga fiscal, mientras que muchas estructuras empresariales o de inversión permiten optimizar legalmente esos costos. Un ejecutivo que gana millones puede terminar pagando un porcentaje menor de impuestos que un profesional de clase media, gracias a deducciones, inversiones offshore o vehículos legales que no están disponibles para todos. También está el tema del tiempo. Al trabajar por salario, estás intercambiando horas de tu vida por dinero. Y hay un límite físico a cuántas horas puedes trabajar. No puedes duplicar tu tiempo, pero sí puedes enfermarte, envejecer o quedarte sin empleo. Mientras tanto, quienes poseen activos, como propiedades, negocios o inversiones, pueden ganar dinero incluso mientras duermen. El sistema premia la propiedad de capital, no el esfuerzo individual. Y aquí surge una paradoja. El sistema te dice que estudies, trabajes duro y seas responsable, pero luego no te enseña a salir del círculo del salario. Nadie en la escuela te explica cómo crear múltiples fuentes de ingresos, cómo invertir con inteligencia o cómo escalar un negocio. Así que sigues trabajando más para ganar un poco más, pagando más impuestos, consumiendo más y ahorrando menos. Es la definición de la rueda de hámster financiero. Además, el empleo formal está cada vez más precarizado. Contratos temporales, jornadas extendidas, exigencias constantes de productividad. Y a cambio, prometen estabilidad que rara vez llega. Las empresas buscan maximizar ganancias, no proteger empleos. Y cuando vienen tiempos difíciles, los primeros en irse son los empleados. No hay lealtad corporativa, solo conveniencia. Lo más preocupante es que muchas personas no ven alternativa. Creen que no tienen habilidades para emprender, que no tienen dinero para invertir, que el riesgo es demasiado alto. Pero lo que no entienden es que el mayor riesgo es no hacer nada. Seguir dependiendo de un solo ingreso, en un mundo cambiante, es arriesgado por definición. La tecnología avanza, los mercados evolucionan, las profesiones desaparecen. Y si no te adaptas, quedas atrás. Por eso, salir del modelo del salario fijo no significa necesariamente dejar tu trabajo. Puede significar empezar un negocio secundario, invertir una parte de tus ingresos, aprender sobre finanzas, o desarrollar habilidades que puedas monetizar de forma independiente. Se trata de diversificar, de no poner todos los huevos en una sola canasta.
En resumen, el trabajo asalariado puede ser un medio, pero no debe ser un fin. Depender exclusivamente de él es aceptar las reglas del sistema sin cuestionarlas. Y mientras no lo hagas, seguirás atrapado en una dinámica que beneficia a otros, no a ti. El acceso ilimitado al crédito es una de las trampas más efectivas del sistema financiero. Hoy, cualquiera puede obtener una tarjeta de crédito, un préstamo personal o un financiamiento para cualquier cosa, desde electrodomésticos hasta cirugías estéticas. Parece una bendición, pero en realidad es una herramienta de control. Porque cuando acumulas deuda, dejas de ser libre para tomar decisiones financieras independientes. Pasas a ser un cliente predecible, obediente y vulnerable. El sistema te vende el crédito como una forma de vivir mejor ahora. Compra ese auto, esa casa, ese viaje. No importa si no tienes el dinero. Pero lo que no te dicen es que cada préstamo tiene un costo oculto enorme, los intereses. Y no cualquier interés, sino intereses compuestos, que crecen exponencialmente con el tiempo. Una deuda pequeña puede convertirse en una bola de nieve imparable si no se controla desde el principio. Tomemos como ejemplo una tarjeta de crédito con una tasa del 60% anual, algo común en varios países de América Latina. Si compras algo por $1,000 y solo pagas el mínimo cada mes, podrías terminar pagando más del doble en intereses. Y tardar años en saldar la deuda. Durante ese tiempo, gran parte de tu dinero no se va a consumo, sino a pagarle al banco por el privilegio de haber usado su dinero antes. Pero el problema no es solo el interés. Es la psicología. El crédito te hace sentir rico temporalmente. Ganas $3,000 al mes, pero gastas como si ganaras 5,000. Esa desconexión entre ingresos reales y gastos percibidos crea una burbuja que tarde o temprano explota. Y cuando llega la crisis, la deuda no desaparece. Sigue ahí, cobrándote intereses, afectando tu puntaje crediticio, limitando tu futuro acceso a oportunidades. Además, el sistema incentiva el uso irresponsable del crédito. Ofrecen límites altos, cashbacks, bonificaciones, programas de puntos. Todo para que sigas gastando. Y mientras más uses, más premiado te sientes. Es como un casino. Cuanto más juegas, más recompensas recibes, hasta que pierdes todo. La diferencia es que aquí, pierdes dinero real, no fichas. Otro aspecto peligroso es la normalización de la deuda. Hoy, tener deudas es visto como algo normal, incluso necesario. Todos tienen tarjetas. La hipoteca es buena porque es una inversión. El crédito estudiantil es una herramienta de progreso. Pero no se habla de los riesgos, la pérdida de autonomía, el estrés constante, la posibilidad de caer en embargo o quiebra. Y lo peor es que muchas personas no saben distinguir entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena supuestamente financia activos que se valorizan, como una casa o una educación. Pero incluso eso es cuestionable. Una casa no siempre sube de precio, y muchas hipotecas incluyen intereses abusivos. Y una carrera universitaria no garantiza un buen trabajo, especialmente si terminas endeudado por décadas. El sistema también utiliza tu historial crediticio como herramienta de control. Si pagas a tiempo, te premian con más crédito. Si fallas, te castigan con tasas más altas, límites reducidos o negación de servicios. Esto crea un ciclo de obediencia. Pagas no porque quieras, sino porque necesitas mantener tu buen perfil. Y ese perfil lo definen otros, no tú. Por eso, muchas personas viven en una prisión invisible. Trabajan para pagar deudas que les permitieron consumir cosas que ya ni disfrutan. Y cuando intentan salir, descubren que el sistema no les da salida fácil. Refinancian, consolidan deudas, piden nuevos préstamos, y terminan más atrapados que antes. La solución no es demonizar el crédito, sino usarlo con extrema disciplina. Entender que cada préstamo es una decisión seria, con consecuencias a largo plazo. Y priorizar salir de la deuda antes de asumir nuevas obligaciones. Porque mientras debas dinero, no eres dueño de tu futuro. Uno de los mayores ladrones de riqueza no lleva capucha ni arma. Actúa en silencio, día tras día, año tras año. Se llama inflación. Es el aumento generalizado de precios en una economía,
y su efecto más dañino es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Lo que hoy cuesta $100, dentro de 10 años podría costar 180. Y si tu dinero no crece al mismo ritmo o más rápido, estás perdiendo valor sin mover un dedo. La inflación no es un fenómeno natural ni inevitable. En muchos casos, es resultado de decisiones políticas y monetarias. Los gobiernos imprimen más dinero para financiar gastos, lo que diluye el valor de la moneda existente. Los bancos centrales bajan tasas de interés para estimular la economía, lo que incentiva el consumo y el endeudamiento. Y todo esto alimenta un ciclo de aumento de precios que afecta principalmente a quienes guardan dinero en efectivo o cuentas sin rendimiento. Imagina que tienes $10,000 bajo el colchón. Suena seguro, ¿verdad? Pero si la inflación promedio es del 6% anual, en 10 años esos 10,000 valdrán menos de 5,500 en términos reales. Has perdido casi la mitad de tu poder de compra sin haber hecho nada malo. Simplemente por no hacer nada. El sistema premia a quienes hacen circular el dinero, no a quienes lo guardan. Y aquí está el engaño. Muchos piensan que tener ahorros en una cuenta bancaria es suficiente. Pero si la tasa de interés que recibes es menor que la inflación, estás perdiendo dinero. Por ejemplo, si tu banco te paga 3% anual y la inflación es del 8%, tu retorno real es negativo, menos 5%. Estás pagando por guardar tu dinero, no ganando con él. El sistema sabe esto. Por eso promueve la idea de que el ahorro tradicional es virtuoso. Te felicitan por ser responsable, por no gastar, por tener reserva. Pero no te dicen que esa reserva se está desvaneciendo. Y mientras tanto, quienes tienen acceso a inversiones reales, acciones, bienes raíces, criptoactivos, están protegiéndose y multiplicando su patrimonio. Además, la inflación no afecta a todos por igual. Quienes tienen ingresos variables, activos o negocios pueden ajustar sus precios y protegerse. Pero los asalariados, jubilados o personas con ingresos fijos son los más vulnerables. Sus salarios no suben al ritmo de los precios, y sus pensiones se desvalorizan con el tiempo. Es una forma encubierta de redistribución de riqueza, de los pobres y clase media hacia los sectores más poderosos. También hay inflación encubierta, que no aparece en las estadísticas oficiales. Son aumentos de precios disfrazados, menor cantidad de producto en el mismo envase, peor calidad, más impuestos ocultos. Compras un paquete de galletas que antes tenía 200 gramos y ahora tiene 180, al mismo precio. Es una subida del 11% en la práctica, aunque no se refleje en los índices. Y cuando el gobierno anuncia baja inflación, muchas veces manipulan los cálculos, excluyen alimentos, energía o vivienda de la canasta básica. Así, los números parecen controlados, pero la gente sigue sintiendo el golpe en su bolsillo. Es una mentira estadística que permite mantener la ilusión de estabilidad. La inflación también beneficia a los deudores, especialmente a los grandes. Gobiernos con altas deudas públicas prefieren inflación porque les permite pagar sus obligaciones con dinero más barato en el futuro. Pero los ciudadanos que ahorran pagan el precio. Es otra trampa. Mientras más deuda haya, más incentivo existe para mantener cierto nivel de inflación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, reconocer que guardar dinero sin hacerlo crecer es un error estratégico. Segundo, buscar instrumentos que superen la inflación. Inversiones reales, activos tangibles, educación financiera. Tercero, diversificar. No pongas todo tu patrimonio en una sola moneda o tipo de activo. La inflación no se detendrá. Forma parte del sistema monetario actual. Pero puedes aprender a vivir con ella, neutralizarla y hasta aprovecharla. Lo importante es no quedarse quieto. Porque en la guerra contra la inflación, el peor enemigo es la ignorancia. Muchas personas creen que cuando depositan dinero en un banco, ese dinero está guardado en alguna bóveda segura, esperando a que lo retires. Nada más lejos de la realidad. Tu dinero no está guardado, está siendo usado. Los bancos operan bajo un sistema llamado reserva fraccionaria, que les permite prestar mucho más dinero del que realmente tienen. Por ejemplo, si depositas $1,000, el banco puede prestar 900 a otra persona,
y ese 900 puede volver a ser prestado, y así sucesivamente. Este proceso crea dinero de la nada. No es magia, es matemática financiera. Y cada vez que un banco otorga un préstamo, cobra intereses. Intereses que van directo a sus ganancias. Pero al usuario, le pagan muy poco, o nada, por usar su dinero. Es decir, tú prestas tu dinero al banco sin cobrar intereses, y él lo presta a otros cobrando tasas altas. La diferencia es su lucro. Además, los bancos ganan con comisiones, por mantenimiento de cuenta, por transferencias, por cheques, por servicios. Incluso cuando no usas tu cuenta, muchas veces te cobran por tenerla. Y si te equivocas, si sobregiras, si pagas tarde, las multas se acumulan. Es un modelo de negocio basado en la penalización del cliente. Pero el verdadero poder de los bancos va más allá. Tienen acceso privilegiado a la política monetaria, influyen en decisiones gubernamentales, y muchas veces están demasiado conectados con el poder para caer. Recuerda la crisis financiera de 2008. Bancos que hicieron apuestas arriesgadas con dinero de clientes, perdieron miles de millones, y fueron rescatados con fondos públicos. Los accionistas y ejecutivos no pagaron. Los ciudadanos sí. Los bancos también participan en la creación de dinero a través de la banca central. Cuando un gobierno necesita financiamiento, puede emitir bonos. Los bancos los compran, y eso inyecta liquidez al sistema. Pero ese dinero nuevo no aparece sin costo. Genera inflación, devalúa la moneda y afecta a todos los que no tuvieron acceso a ese dinero fresco. Los primeros en recibirlo, bancos, gobiernos, grandes empresas, ganan. Los últimos, ciudadanos comunes, pierden. Y aunque hoy existen alternativas como fintech o banca digital, muchas siguen operando bajo el mismo modelo tradicional. No cambian el sistema, solo lo modernizan. Siguen dependiendo de la deuda, de los intereses, de la intermediación. Y siguen tomando decisiones que afectan tu dinero sin consultarte. Incluso tus datos son un activo para ellos. Tu historial de gastos, tus patrones de consumo, tu nivel de riesgo crediticio, todo eso se vende o se usa para ofrecerte productos que generan más ganancias para el banco, no necesariamente mejores condiciones para ti. Lo más grave es que el sistema bancario actual no está diseñado para servir al pueblo, sino para servir al capital. Su meta no es tu bienestar financiero, sino su rentabilidad. Y mientras más dependas de ellos, más poder tienen sobre ti. No digo que debas sacar todo tu dinero del banco mañana, pero sí que entiendas cómo funciona este mecanismo. Que sepas que tu dinero no está inactivo, que está siendo usado para enriquecer a otros. Y que explores opciones para tener más control. Educación financiera, inversión directa, diversificación de activos. Porque mientras más sepas, menos manipulable serás. Uno de los pilares más fuertes del sistema financiero es la ignorancia colectiva. Y esa ignorancia no es accidental, es estructural. En la mayoría de los países, la educación financiera no es parte del currículo escolar. Ni siquiera en niveles universitarios fuera de carreras económicas. Así, millones de personas toman decisiones cruciales sobre dinero sin tener las herramientas básicas para hacerlo. Imagina que te dejan conducir un coche sin clases de manejo. Sería absurdo, peligroso, irresponsable. Pero con el dinero, eso sucede todos los días. Personas jóvenes firman contratos de crédito, abren cuentas, invierten o no invierten, sin entender conceptos elementales como interés compuesto, riesgo, diversificación o flujo de efectivo. Y luego pagan caro por esos errores. El costo de no saber es enorme. Gente que paga intereses excesivos por años, que cae en fraudes, que no planifica su jubilación, que vive al borde del colapso financiero. Y cuando piden ayuda, muchas veces les venden productos más que soluciones, seguros innecesarios, planes de inversión inapropiados, asesorías con conflictos de interés. Además, el sistema se beneficia de esta falta de conocimiento. Cuanto menos entiendas, más dependiente serás de intermediarios, bancos, asesores, plataformas. Y cada intermediario cobra por su servicio, reduciendo tu retorno. Peor aún, algunos asesores trabajan con comisiones por vender ciertos productos,
no por lo que mejor conviene al cliente. La educación financiera no es difícil, pero sí requiere tiempo y voluntad. Debes aprender a leer estados de cuenta, comparar opciones de crédito, evaluar riesgos, entender impuestos. Y debes hacerlo sin depender de quien tiene interés en venderte algo. Porque mucha educación financiera hoy es solo marketing disfrazado. También hay mitos que frenan el aprendizaje. El dinero no da la felicidad, invertir es para ricos, ahorrar es suficiente. Frases bien intencionadas que, aplicadas sin contexto, mantienen a la gente en la pobreza. El dinero no es la única fuente de felicidad, pero la inseguridad financiera sí es una fuente de sufrimiento. Y cualquiera puede invertir, incluso con pequeñas cantidades. El sistema también desalienta el pensamiento crítico. Te dice qué hacer, no cómo pensar. Ahorra el 10%, ten un fondo de emergencia, diversifica. Son consejos válidos, pero sin contexto, no sirven. ¿Dónde ahorras? ¿En qué inviertes? ¿Cómo defines tu perfil de riesgo? Sin respuestas a estas preguntas, los consejos genéricos no bastan. Además, el acceso a información de calidad es desigual. Libros, cursos, asesorías buenas suelen ser caros. Y en Internet, hay tanto contenido erróneo como bueno. Distinguir entre ambos requiere criterio, que se desarrolla con experiencia, que se gana cometiendo errores. Y muchos no pueden permitirse esos errores. Por eso, la brecha financiera sigue creciendo. Los que saben, crecen. Los que no, sobreviven. Y el sistema no tiene interés en cerrar esa brecha, porque depende de ella. La solución es simple, aunque no fácil, educarte por tu cuenta. Leer libros serios, seguir expertos confiables, practicar con pequeñas inversiones, cometer errores pequeños antes de enfrentar grandes decisiones. Y compartir lo que aprendes, porque la educación financiera debe ser colectiva. Porque mientras más sepas, menos vulnerable serás. Uno de los conceptos más importantes en finanzas personales es la diferencia entre activos y pasivos. Pero atención, no es tan simple como parece. Mucha gente cree que una casa, un auto o una propiedad son activos. En realidad, si no generan ingresos, son pasivos. Un activo verdadero es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, una casa en la que vives no es un activo. Es un pasivo. Pagas impuestos, mantenimiento, servicios, reparaciones. No genera ingresos, al contrario, consume tu dinero. Solo se convierte en activo si la alquilas y obtienes renta positiva. Lo mismo con un auto, es un pasivo, porque deprecia y cuesta operarlo. El sistema te vende la idea de que comprar una casa es siempre una buena inversión. Pero no siempre lo es. Si la propiedad no se valoriza, si los impuestos suben, si no puedes alquilarla, estarás atado a un pasivo costoso. Y si necesitas vender en mal momento, podrías perder dinero. En cambio, un activo real sería una acción que paga dividendos, un negocio que genera ganancias, una propiedad que produces alquiler neto, un portafolio de inversiones que crece con el tiempo. Esos sí ponen dinero en tu bolsillo, incluso mientras duermes. Y son los que construyen riqueza verdadera. Pero el sistema promueve el consumo de pasivos como si fueran activos. Te animan a comprar casa, auto, ropa cara, tecnología nueva, todo con crédito. Y luego celebran tu logro financiero. Pero en realidad, estás acumulando gastos, no riqueza. Además, muchos confunden ingresos con activos. Tener un buen salario no significa que tengas activos. Si todo tu dinero viene del trabajo, no tienes independencia. Pero si una parte viene de inversiones, negocios o rentas, estás construyendo un sistema que funciona sin ti. La clave está en convertir ingresos en activos. En vez de gastar todo lo que ganas, destina una parte a adquirir cosas que generen más dinero. No se trata de renunciar al consumo, sino de equilibrarlo con la construcción de riqueza. Y esto requiere paciencia. Los activos no dan resultados inmediatos. Una inversión puede tardar años en madurar. Pero a largo plazo, el efecto compuesto es poderoso. $1 bien invertido hoy puede valer 10 mañana.
El sistema no quiere que entiendas esto. Porque si empiezas a acumular activos, dejas de depender de salarios, créditos y bancos. Te vuelves más autónomo, menos manipulable. Así que empieza pequeño. Compra una acción que pague dividendos. Abre un negocio secundario. Adquiere una propiedad para alquilar. Invierte en conocimiento que pueda monetizarse. Cada activo que construyas te acerca un paso a la libertad. Porque la verdadera riqueza no es lo que gastas, sino lo que posees. Romper las trampas del sistema financiero no requiere una revolución, sino conciencia y acción constante. No se trata de destruir el sistema, sino de entenderlo, navegarlo con inteligencia y construir tu propio camino hacia la independencia. La libertad financiera no es tener mucho dinero, sino tener opciones. Es poder decir no sin miedo, elegir cómo vivir, y no depender de un empleo, un banco o un crédito para sobrevivir. El primer paso es asumir responsabilidad total. Deja de culpar al gobierno, a los bancos o a la economía. Sí, el sistema está sesgado, pero tú decides cómo respondes. Puedes quedarte pasivo, o puedes educarte, actuar y transformar tu realidad. La víctima no avanza, el protagonista sí. Empieza por hacer un diagnóstico honesto de tu situación. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto debes? ¿Dónde va tu dinero? ¿Qué activos tienes? ¿Qué pasivos cargas? Este mapa financiero es esencial. Sin él, estás navegando a ciegas. Luego, define tus objetivos. ¿Quieres jubilarte antes? ¿Montar un negocio? ¿Dejar tu trabajo? ¿Viajar más? Tener metas claras te da dirección. Y con dirección, puedes priorizar decisiones, qué deudas pagar primero, qué inversiones hacer, qué gastos eliminar. Controla tu flujo de efectivo. Lleva registro de ingresos y egresos. Automatiza ahorros e inversiones. Paga primero a ti mismo, no al sistema. Y sé riguroso con el presupuesto, no gastes más de lo que ganas, y evita el crédito innecesario. Educate continuamente. Lee libros, escucha podcast, sigue expertos serios. Aprende sobre inversión, impuestos, economía. No dependas de consejos superficiales. Profundiza. Cuanto más sepas, menos errores graves cometerás. Construye activos reales. Invierte en acciones, bienes raíces, negocios, conocimientos. Busca ingresos pasivos. Diversifica tus fuentes de dinero. Mientras más pilares tengas, más estable será tu futuro. Reduce tu dependencia del sistema. Usa bancos con cautela. Limita el crédito. Explora alternativas, cooperativas, finanzas descentralizadas, efectivo. No pongas todo tu dinero en manos de terceros sin supervisión. Y finalmente, comparte lo que aprendes. Ayuda a otros a despertar. Porque mientras más gente entienda estas trampas, más fuerte será el movimiento hacia la libertad financiera colectiva. Si este contenido te ayudó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de estas trampas te ha afectado más? ¿Ya has tomado medidas para salir de ellas? Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Juntos, podemos romper el ciclo. Gracias por llegar hasta aquí. Tu camino hacia la libertad empieza ahora.